Hola chicos, un saludo para todos ustedes, bienvenidos a a un nuevo video de la clase de estadística inferencial. El día de hoy pues vamos a continuar revisando métodos para la estimación de parámetros poblacionales y específicamente nos vamos a concentrar en la estimación a través de la máxima verosimilitud, o como se le conoce en inglés, maximum likelihood. Entonces este es un método que es bastante popular entre los estadísticos porque ofrece, digamos, que un grado de precisión considerable a la hora de estimar eh, algún parámetro poblacional a partir de tamaños grandes de una muestra. El método fue introducido, digamos, que a principios del siglo XX por R.A. Fisher, que fue un genetista y un estadístico bastante conocido, y digamos que este no va a ser el único método propuesto por él que vamos a revisar a lo largo del semestre. Vamos a revisar varios de sus trabajos en muchos de los temas que vamos a ver más adelante. Pero continuando con el método de la máxima verosimilitud o maximum likelihood, pues antes de entrar en materia y antes de entrar a la definición como tal de lo que sucede o de lo que trata, sí quisiera, digamos, que primero hacer un par de anotaciones. Entonces, recuerden siempre que cuando yo hablo de likelihood me refiero a, bueno, eso traduce en español como función, o cuando yo hablo de likelihood function me refiero a una función de verosimilitud. Listo, primero tengan eso en cuenta. Y segundo, pues también quiero hacer un pequeño review, un pequeño recorderis de una temática súper importante que ustedes habrían visto ya en el pasado, por ejemplo en su curso de estadística y probabilidades. Entonces, en ese curso, cuando ustedes hablaban de eventos, por ejemplo, eventos independientes, digamos que, bueno, lo que se hacía normalmente o como comúnmente se define es que si ustedes tenían un evento A, y un evento B, y se sabía que eran independientes, si querían hallar la probabilidad de A intersección B, que ustedes pues saben que esto traduce como probabilidad de que A y B ocurran al mismo tiempo, pues simplemente tenían que hallar el producto entre la probabilidad de A y la probabilidad de B. Y que esta misma lógica se podía extrapolar si ustedes tenían más de dos eventos. Por ejemplo, si tenían un conjunto de eventos A1, A2, A3, hasta no sé, hasta A sub n, y sabían que eran independientes, entonces la probabilidad de que A1 ocurra, A2 ocurra, A3 ocurra, así sucesivamente hasta AN, era igual a la probabilidad de A1 por A2 por A3 hasta la probabilidad de AN. Esto es algo que ustedes saben del curso de estadística 1, y digamos que esto mismo se puede traducir a la lógica, o bueno, lo podemos describir o lo podemos traducir a variables aleatorias, y si lo podemos describir como una variable aleatoria, lo podemos describir como una que también se puede replicar al nivel de las distribuciones de probabilidad. Porque recuerden que las distribuciones de probabilidad
o los PDF, Probability Density Functions, lo que hacen básicamente es decirnos cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor en específico. Entonces, esta misma lógica de esta independencia se puede trasladar a la distribución de probabilidades y a las variables aleatorias. Porque a todas estas, recuerden que gracias a las variables aleatorias, pues como se tratan de una función que lo que hacen es mapear elementos del espacio muestral en números reales, nosotros somos capaces de traducir toda esta lógica de que ustedes veían a través de la definición de eventos en estadística y probabilidades, y la podemos traducir hacia las distribuciones de probabilidad. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para definir una de las cosas que nosotros deberemos tener en cuenta a la hora de definir la likelihood function es que vamos a considerar múltiples variables aleatorias que van a tener la característica de ser independientes. ¿En qué consiste esta likelihood function? Bueno, básicamente, ustedes pueden ver la definición de este lado de la pantalla. Y dentro de los elementos que podemos resaltar de esa definición es que, bueno, primero tenemos un conjunto de variables aleatorias. Es decir, tenemos una x1, una x2, una x3, una x4, hasta xn, que tienen una característica. Y esa característica es que son independientes. Bueno, además de eso, también poseen otra característica importante, y es que, bueno, esta vez, para resumir, voy a llamar a todo el conjunto de x1 hasta xn como xy, y es que todas esas xy se distribuyen idénticamente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todas estas variables aleatorias, o todo este conjunto de variables aleatorias que va desde x1 hasta xn, tienen una distribución de probabilidad, o tienen exactamente la misma distribución de probabilidad con otros parámetros. Ojo, esto no quiere decir que x1, x2 o x3 o hasta xn sean la misma variable aleatoria, no, sino que pueden ocurrir, o sea, en la práctica lo que ocurre es que a veces ellas se dan en momentos distintos del tiempo y pueden, digamos, de cierta manera, a pesar de ser distintas, a pesar de ser, digamos, la misma variable, al verse o al darse en momentos distintos o en periodos distintos, se pueden analizar como variables diferentes, pero que siguen teniendo la misma característica de ser, por lo menos, de que son independientes y de que conservan la misma distribución de probabilidad. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, entonces digamos que tenemos una variable aleatoria x, perdón, y que esta variable aleatoria lo que va a hacer básicamente es describir el número de, no sé, el número de
va a describir el resultado, mejor, del lanzamiento de un dado. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, de que si ustedes lanzan un dado, la probabilidad de que x sea igual a 1 debe ser igual a un sexto, y así sucesivamente hasta llegar a la probabilidad de que x sea igual a 6, porque el número de caras de un dado es igual a 6. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una sola variable aleatoria, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos aquí es que lanzamos el dado solo una única vez, y en esta única vez, pues nosotros tenemos esta distribución de probabilidad que ustedes ven aquí, que básicamente pues se le conoce como una distribución de probabilidad uniforme. Porque la probabilidad de poder tener, la probabilidad de que x tome cualquier valor que esté entre 1 y 6 es exactamente la misma. Entonces, eso se le conoce como distribución uniforme. Si nosotros quisiéramos replicar ese lanzamiento de dados, no sé, por ejemplo, replicarlo 6 veces. Eso quiere decir que en ese momento nosotros tendríamos 6 variables aleatorias. Implica que vamos a tener el valor que podamos obtener en el primer lanzamiento, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Y en teoría, lo que podríamos decir es que las condiciones del experimento no están cambiando, sino que básicamente lo que estamos haciendo es replicar el mismo experimento en distintos momentos del tiempo. Entonces lo que podríamos decir es que todo este subconjunto, todo este conjunto de variables aleatorias x sub i se distribuyen uniformemente. Bueno, los parámetros de la distribución uniforme son a y b. Por el momento no nos interesa, pero lo que nos interesa es saber que tenemos todo este conjunto de variables aleatorias x sub i que tienen la misma distribución y que se comporta, digamos, desde el punto de vista probabilístico de la misma manera. Y que por ese motivo nosotros podemos concluir que son... Ahora, ¿por qué sabemos que son independientes? Porque se supone que el lanzamiento de un dado la primera vez no tiene por qué afectar el lanzamiento de un dado la segunda o la tercera vez. Y esta misma lógica pues la replicamos en cada lanzamiento. Entonces tienen esa característica. Entonces estas 6 variables aleatorias que se tratan pues básicamente el mismo lanzamiento, sino que lo estamos haciendo 6 veces. Recuerden que la primera variable aleatoria es lanzar el dado la primera vez y ver qué resultado obtenemos de ese lanzamiento. La segunda es el resultado del segundo lanzamiento, la tercera el resultado del tercer lanzamiento y así sucesivamente. Pues la idea básicamente es decir o poder concluir o observar cómo es que nosotros podemos definir que un conjunto de variables aleatorias pueden estar idénticamente distribuidas y ser independientes. Este ejemplo también nos permite observar otro detalle, muchachos, y es que, así como les dije al principio, la función de una variable aleatoria básicamente es transformar elementos del espacio muestral y poder convertirlos en números reales. Y al hacer esa transformación, pues ya nosotros, de cierta manera, podemos llegar a definir distribuciones de probabilidad, que en este caso la podemos definir como una distribución uniforme.
Pero ¿qué elementos del espacio muestral y cómo transformé esto yo? O sea, bueno, cuando ustedes tienen el ejemplo de los dados, pues tienen distintos outcomes o distintos resultados de ese experimento en lanzar un dado, que son básicamente 6, ¿verdad? Sacar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El detalle aquí es que tomamos cada uno de esos elementos o cada uno de esos posibles resultados y se transforman a través de la variable aleatoria, y en vez de definir un evento para cada posible salida, es decir, en vez de decir que el evento A es sacar un dado, que el evento que el evento A es sacar 1 en el lanzamiento del dado, que el evento B es sacar 2 en el lanzamiento de un dado, el evento C es sacar 3 en el lanzamiento de un dado, así sucesivamente. Lo que hacemos es que transformamos todo eso y lo traducimos con una variable aleatoria x, donde decimos que x es el resultado del lanzar el dado y que puede ser cualquiera de esos valores, que están entre 1 y 6. Esto es lo que hace la variable aleatoria. Y básicamente nos va a permitir definir una distribución de probabilidad una vez nosotros podamos identificar o definir la variable aleatoria. Ahora, lo otro importante es que, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál sería la probabilidad de que en cada uno de esos 6 lanzamientos el resultado es exactamente 1. Entonces, básicamente lo que vamos a aplicar aquí es que, como sabemos que son eventos independientes, pues vamos a aplicar nuestra fórmula de probabilidades independientes, y sabemos ya por esto que eso va a ser igual a 1 sobre 6, 1 sobre 6, 1 sobre 6, ¿verdad? Eso se repite 6 veces. Y que esa probabilidad va a ser igual a 1 sobre 6 a la 6. Esa probabilidad que nosotros acabamos de calcular ahora es una probabilidad conjunta. Y es a lo que se le conoce como el likelihood o verosimilitud en español. Personalmente me gusta más el nombre en inglés. ¿Listo? A eso es lo que se le conoce como likelihood. Entonces, vamos a revisar aquí, nuevamente acá, nuestros apuntes, esta definición un poco más formal una vez que ya tengamos, bueno, una vez que ya hemos entendido cuáles son esas bases o qué es lo que hay detrás del likelihood. Entonces, continuar por acá. Entonces, primero, en la definición formal del likelihood o de la verosimilitud, nosotros partimos de que tenemos un conjunto, si lo pueden ver nuevamente, decimos que tenemos un conjunto de x1, x2, x3, x4, x5, así hasta xn variables aleatorias que son independientes y que tienen una función conjunta de una función conjunta, ¿sí?, de probabilidad, que es esta función que ustedes pueden ver acá.
que es esta función que ustedes ven aquí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Bueno, en general la notación puede ser un poco complicada, pero en general les puedo decir es que cuando ustedes tienen esta función conjunta, lo único que estamos haciendo es tomar todas las funciones de densidad de la distribución de probabilidad y las estamos multiplicando una por una. Eso es lo que traduce esto, esta es la notación. Esta función de aquí se le conoce como el likelihood porque básicamente es lo que tenemos cuando tenemos distribuciones de probabilidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ustedes van a tener, de un lado tienen las observaciones o tienen las observaciones que pueden tomar o los valores que pueden tomar la variable aleatoria, y del otro lado tienen todo el conjunto de parámetros que son los parámetros sobre los cuales depende esta función de densidad. Entonces, por ejemplo, recuerden que si ustedes tienen una distribución normal, la distribución normal, en la distribución normal, recuerden que los parámetros son mu y sigma cuadrado. O que en la distribución uniforme hay un límite si hablamos de una distribución uniforme continua, hay un límite superior o hay un límite inferior. Y si hablamos, por ejemplo, de la distribución exponencial, el parámetro es lambda. Entonces, dependiendo de la distribución, hay un conjunto de parámetros sobre los cuales depende esa distribución o las probabilidades sobre las cuales nosotros calculamos, sobre las cuales calculamos la distribución. Entonces, lo que hacemos aquí, muchachos, es básicamente, como les comenté anteriormente, es extrapolar estas ideas de la independencia de las probabilidades para poder calcular ese likelihood, que el likelihood básicamente es la función conjunta de probabilidad de todas esas variables aleatorias que estamos considerando. Repito, el likelihood es la función conjunta de probabilidad de todas las variables aleatorias que estamos calculando, y que eso es lo que ustedes pueden apreciar con esta notación de acá. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto lo único que quiere decir es que tiene una función de densidad, un PDF, que depende de estos parámetros. Entonces, hay autores o hay libros que digamos que obvian esta parte, y en vez de decir, por ejemplo, que la función es una función que tiene una variable aleatoria y esta variable aleatoria es normal con parámetros mu y sigma cuadrado, entonces lo suelen obviar y lo suelen escribir a veces de esta manera, pero eso ya depende, digamos, de los libros que ustedes vean o de lo que se está haciendo. En este caso es sumamente importante destacar cuáles son los parámetros, porque nosotros queremos hacer o queremos estimar esos parámetros. Entonces, en la notación que vamos a utilizar, los vamos a incluir o los vamos a considerar precisamente por esto. Entonces, recuerden que cómo calculan ustedes esa función conjunta de probabilidad. La calculan a través de toda esa multiplicación de probabilidades. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Eso que acabamos de hacer ahorita en el ejemplo, donde multiplicamos todas las probabilidades de 1 sobre 6, donde las multiplicamos 6 veces, eso es lo que nosotros le llamamos como probabilidad conjunta, y recuerden que así es como lo calculamos. Entonces, ¿cómo funciona cuando ustedes tienen una distribución de probabilidad normal? Básicamente van a tomar esa función de probabilidad y la van a multiplicar n veces. De todos modos, por el momento, yo sé que no es tan claro, pero con un ejemplo va a ser mucho más sencillo de entender. Pero básicamente, muchachos, lo que quiero que tengan en cuenta es que cada vez que yo les hable o cada vez que ustedes vean o lean algo que tenga que ver con el likelihood, ustedes básicamente lo que están haciendo es calcular una productoria con las distribuciones de probabilidad de un montón de variables aleatorias que se distribuyen de la misma manera, que tienen la misma distribución
de probabilidad. Ahora, ¿en qué consiste esto del maximum likelihood o máxima verosimilitud? Es que una vez nosotros tengamos esa función conjunta de probabilidad, nosotros podemos optimizar esa función a través de métodos bastante clásicos de optimización que ustedes han utilizado y que ustedes que han utilizado previamente en sus cursos de cálculo, y podemos optimizar esa función y encontrar el valor o el máximo valor que puede tener ese parámetro para que, digamos, el error sea el error de la estimación sea lo más pequeño posible. Entonces la idea es poder maximizar esa función. ¿Y cómo se maximiza? Simplemente tomamos la derivada del likelihood con respecto al parámetro que nosotros estamos calculando y le igualamos a 0. Eso es simplemente lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, entonces el proceso consta de, básicamente, se lo resumí en 4 pasos. Y el primero es encontrar la función del likelihood, es decir, encontrar la función de la verosimilitud o la función conjunta de probabilidades, que ustedes la calculan de esta manera. ¿Listo? Se calcula de esa manera. Luego, lo que vamos a hacer es hallar el logaritmo natural de esa función de likelihood. Esto se hace porque básicamente es más fácil trabajar con logaritmos naturales que directamente con la función. Entonces, ya con los logaritmos naturales nosotros podemos, aplicándole el logaritmo natural a toda la expresión, pues nosotros también podemos llegar a optimizar esos valores. Entonces se hace normalmente es por eso, porque facilita muchísimo el cálculo. Una vez nosotros hayamos aplicado ese logaritmo natural, lo que hacemos después de aplicar ese logaritmo natural es hallar la derivada parcial con respecto al parámetro de interés. Por ejemplo, si nuestro parámetro de interés es μ, o la media de una distribución normal, entonces nosotros tomamos la derivada parcial con respecto a la media μ. Y después tomamos ese resultado de esa derivada parcial y lo igualamos a 0. ¿Listo? Entonces, básicamente de eso se trata el método de la máxima verosimilitud. Entonces aquí tengo un par de ejemplos que están resueltos. De todos modos vamos a resolverlos paso por paso, porque puede que aquí me haya saltado algunos pasos, pero la idea es poder resolverlos paso por paso para que ustedes puedan replicarlos con otros problemas. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. En este primer ejemplo pues tenemos un conjunto de variables aleatorias, ¿verdad? Un conjunto de variables aleatorias x1, x2 hasta xn, que se distribuyen normalmente y que también son independientes. El propósito de este ejemplo, de este ejercicio, es que nosotros podamos calcular o tener un estimador tanto para μ como para sigma cuadrado o la varianza. Entonces, vamos a comenzar. Voy a colocar esto por aquí. Estamos acá con nuestro ejemplo número 2. Listo. Entonces la idea aquí es que partimos del hecho que tenemos un conjunto de variables aleatorias x sub i. Recuerden que lo podemos escribir de la misma forma.
que están idénticamente distribuidas y que tienen una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos que partir de este hecho. Y que se supone, nuevamente, están idénticamente distribuidas y que son independientes. Entonces, dado que nosotros tenemos todo esto claro, lo que procedemos es hacer lo siguiente. La idea es poder estimar o poder hacer una estimación tanto de mu gorro como de sigma cuadrado. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar el likelihood function o la likelihood function. Este es el paso 1. ¿Listo? Entonces voy a decir función con respecto a teta. ¿Por qué utilizamos teta? Recuerden que de la clase pasada, cuando hablábamos de un parámetro, los parámetros todos se representaban con la letra griega teta. Entonces hablamos del likelihood aquí, porque es una función de likelihood que depende de un conjunto de parámetros. En este caso vamos a asumir que teta es un conjunto de parámetros que son mu y sigma, que es ese conjunto. Y ya ustedes también saben que eso es básicamente lo mismo que decir en este caso nuestros tetas son mu y sigma cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahora que tenemos esto, porque sabemos que los parámetros son mu y sigma cuadrado, entonces vamos a tratar de hallar el likelihood. Entonces el likelihood lo vamos a hallar utilizando esta expresión de aquí. ¿Qué hacemos aquí básicamente? Bueno, básicamente, chicos, es que para cada una de las variables aleatorias que estamos considerando en nuestro análisis, nosotros tomamos la función de densidad, ¿verdad?, de cada una de ellas y las multiplicamos. Recuerden que esto simplemente esta parte de acá es notación. Es la notación. Y recuerden que cuando hablo de esto estoy hablando de la función de densidad. La función de densidad de esa variable aleatoria. En este caso sería x1. Entonces, la idea aquí básicamente es que nosotros tenemos que multiplicar todo esto hasta la última de las variables aleatorias que estamos considerando. Y que todo eso lo podemos escribir tal y como aparece en la guía, como la productoria que va de i desde i igual a 1 hasta n de la función de densidad para una
variable aleatoria que se distribuye normalmente. Entonces, esto es una forma de poder resumir toda esa multiplicación que tenemos que hacer de este lado. Ahora, ¿cómo resumimos esta productoria? Pues simplemente vamos a aplicar aquí algunas propiedades de la potenciación. Entonces, como ustedes sabrán, cuando ustedes tienen o cuando están resolviendo cuando tienen una multiplicación de varias potencias, lo único que hacemos es que si tienen las bases iguales, lo que hacemos es sumar los exponentes. En este caso es precisamente eso lo que tenemos aquí. Tenemos un montón de bases iguales y lo único que hay que hacer aquí es sumar los exponentes. O sea que el resultado de esto primero que todo lo podemos separar. Y si continuamos, si resolvemos esta productoria, bueno, aquí lo que tenemos interesante es que como ningún elemento de esta productoria tiene un subíndice, lo que podemos hacer es tratar como todo eso, este componente de acá, lo podemos tratar como una constante. Entonces, esto básicamente, chicos, sería lo mismo que decir ¿por qué? Porque bueno, si ustedes revisan las propiedades de las productorias, cuando ustedes tienen esta productoria de este tipo y esta es una constante, eso es igual a c elevado a la n. ¿Por qué? Porque están multiplicando c por c por c por c por c n veces. Y esta propiedad de las productorias fue lo que aplicamos ahí. Ahora, esto se puede seguir simplificando. ¿De qué forma? Por ejemplo, nosotros sabemos que podemos expresar este radical podemos expresar esto ¿Y por qué lo podemos hacer así? Lo podemos hacer así porque recuerden que la raíz cuadrada de 1 pues es 1, o sea que no nos importa, o sea que si le sacamos raíz cuadrada a todo eso va a ser exactamente el mismo resultado y que eso igualmente se puede seguir expresando de esta manera. Y que al final pues podríamos convertir esta expresión de acá
Recuerden que cuando tienen la potencia y una potencia, lo que hacemos aquí es multiplicar los exponentes y al final tenemos el siguiente valor. Ahora vamos con la siguiente parte. Entonces, esta parte lo que va a hacer es que como tenemos la misma base en esta potencia que va a ser Euler, este Euler siempre va a estar elevado a todos estos exponentes con la única diferencia que van a cambiar aquí, en esta parte, por el xy. Es decir, que siempre vamos a tener el Euler, pero con distintos exponentes. Entonces, recuerden que cuando tenemos la multiplicación, nuevamente cuando tenemos la multiplicación de potencias, lo que hacemos es sumar los exponentes. Entonces, el resultado de esta productoria acá, ¿cuál va a ser? Va a ser igual al mismo Euler, solamente que Euler va a quedar con la misma base, es decir, vamos a tener la misma base, solamente que vamos a sumar ahora todos los exponentes que pueda tener Euler que estén dentro de la productoria. Y así es como nos queda nuestra likelihood function. Entonces, esta de acá es nuestra likelihood function para la distribución normal. Lo que viene ahora, en nuestro paso 2, es determinar el logaritmo natural de esa likelihood function. Entonces, ¿en qué va a ser igual el logaritmo natural? Bueno, si ustedes revisan aquí, yo de este lado ya resolví ese logaritmo natural y van a ver que ese logaritmo natural es igual a esto de aquí. Pero ustedes me preguntarán que de dónde y cómo saco eso. Entonces, básicamente lo que hago aquí es aplicar propiedades de los logaritmos. Entonces, comencemos. Primero que todo, lo que nosotros podríamos hacer es separar estos logaritmos naturales. Entonces, una regla es que cuando tengamos nosotros, o una regla de los logaritmos naturales es que cuando tengamos un producto de logaritmos, dentro de un logaritmo nosotros podemos separarlos como suma. Entonces,
Entonces, si ustedes tienen un producto interno en un logaritmo, recuerden que nosotros podemos separarlos en una suma de logaritmos. Listo. Lo otro que podemos seguir haciendo para poder simplificar este logaritmo es que cuando ustedes tengan bueno, antes de seguir con esto, hay algo que podríamos hacer aquí para simplificar y hacer las cosas un poco más fáciles, y es que cuando ustedes tienen algo, cuando tienen un 1 sobre x, ustedes recuerden que lo pueden escribir de esta manera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una expresión bastante similar a esta, que es este de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir eso por esto. Y nuevamente, cuando tengo potencia una potencia, yo puedo multiplicar esos exponentes. Y voy a terminar con esto así. Recuerden que tenía un menos 1 multiplicado por n medios, eso es igual a menos n medios. Entonces voy a tener toda expresión descrita de esta forma. Ahora, lo que puedo continuar haciendo yo para poder simplificar ese logaritmo natural es tomar los exponentes por fuera del logaritmo, porque cuando ustedes tienen exponentes dentro de los logaritmos, ustedes pueden sacarlos del logaritmo y multiplicarlos por ese logaritmo, una de las propiedades de los logaritmos. Entonces yo tendría aquí n menos 2, menos n sobre 2 por el logaritmo natural de 2pi por sigma cuadrado, más, de aquí ya no podemos seguir simplificando más. Ahora pasamos al siguiente término. Entonces veamos qué podemos hacer aquí para poder simplificar toda expresión. Y básicamente repetimos la misma lógica. Sabemos que esto es un exponente. Entonces lo que hacemos es sacar ese exponente. Sacamos este exponente de aquí. Porque recuerden, toda esta sumatoria es un exponente y lo podemos sacar por fuera del logaritmo. ¿Listo? Multiplicado por el logaritmo natural de Euler. El logaritmo natural de Euler, si ustedes lo revisan, bueno, esto lo deben saber, pero de todos modos, si no me creen, lo pueden revisar en sus calculadoras. Este señor de aquí es igual a 1. Así que toda nuestra expresión se convierte en esto de aquí.
Y esta es la simplificación, bueno, que podemos hacer de ese logaritmo. Hasta aquí podemos llegar nosotros con este logaritmo. El paso 3 es hallar la derivada pero el problema que tenemos aquí, muchachos, bueno, realmente no es un problema, y es que aquí tenemos dos parámetros. Tenemos a mu y tenemos a sigma, es decir, que van a ser nuestras variables de referencia. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer un procedimiento tanto para mu como para sigma. Entonces, primero vamos a tener en cuenta, o vamos a considerar que nuestro teta es únicamente mu. Y lo que vamos a hacer es hallar la derivada parcial del logaritmo natural de la likelihood function de la distribución normal, y la vamos a igualar con 0. Pero esa derivada parcial tiene que ser con respecto a quién? Con respecto, primero lo vamos a hacer con respecto a mu. Entonces vamos a hallar la derivada parcial de la likelihood function con respecto a mu. Entonces, ¿qué va a ser igual a esa derivada parcial? Entonces derivemos. Recuerden que nuestra variable de interés es mu. Y como nuestra variable de interés es mu, eso quiere decir que podemos tratar esta parte de aquí de nuestra expresión como si fuera una constante, y eso se va de la derivada. O sea, la derivada de esto con respecto a mu es igual a 0. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque mu no está ahí dentro de esa expresión. Ahora veamos la segunda parte. Mu sí está acá. Y esto sí tenemos que derivarlo, sí o sí. Entonces, ¿cómo lo derivamos? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena. Entonces, sacamos la derivada interna y la multiplicamos por la derivada externa. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo sacan esa derivada, esas derivadas? Pues básicamente es que esa derivada va a ser igual ¿listo? Cuál es la derivada externa de esto? La derivada externa de esto, perdón, aquí hay un error. Listo, ahora sí. Entonces, la derivada externa de esto sería 2 multiplicado por todo eso con exponente 1, porque hay que restarle un 1 al exponente inicial, que era 2. Esa es la interna. Y la externa es todo eso multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque la derivada de xy menos mu es igual a esta parte. Entonces, vamos a hacerlo como por acá, para que todo quede claro. Entonces vamos a ver con la parte interna. Si la parte interna es xy menos mu, pues la derivada de eso va a ser la xy, va a ser 0 porque es una constante.
y la de mu va a ser 1. Entonces la derivada interna va a ser igual a 1. Recuerden regla de la cadena, interna por la externa, nuevamente. Va a ser 1. Y la externa simplemente es que si ustedes tienen, recuerden que si tienen esta estructura, pues la derivada de eso es igual a 2x, ¿cierto? Entonces, si para nosotros toda esta expresión aquí, toda esta parte de aquí, hace las veces de esta x elevado al cuadrado, pues simplemente tengo a 2 que multiplica toda esa sumatoria. Entonces, la sumatoria, el símbolo de sumatoria no afecta tanto la derivada aquí porque básicamente lo que hacemos nosotros es que tenemos n veces la misma función. Y la derivada de n veces la misma función sería básicamente la misma. Sería 2 por esa función elevado a la 1. Entonces, dentro de la sumatoria podemos sacar este 2 como si fuera una constante y hacerle factor común. Y es como si multiplicara todo. Entonces, la derivada de esa función o de esta likelihood function con respecto a mu es igual a este valor de aquí. ¿Podemos seguir simplificando? Sí podemos. ¿Listo? Y esto, señores, va a ser igual. Bueno, no, ya. Eso es, creo que todo lo que podemos hacer. Simplemente lo voy a agregar aquí de y hasta 1. Y eso es todo lo que podemos hacer por ahora. Ahora vamos a hacer el cuarto paso. El cuarto paso es igualar a 0. Entonces, para igualar esto con respecto a 0, lo que vamos a hacer nosotros ¿verdad? Que aquí estamos trabajando con mu. Sabemos que esta derivada es igual a esta expresión que encontramos acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, podemos pasar este sigma que está aquí dividiendo, lo pasamos a multiplicar, o sea que se cancela. O sea, sigma y podemos cancelarlo porque realmente hace las veces de una constante para nosotros. Entonces pasa a este lado a multiplicar por 0, que eso se va y eso es igual a 0. Y si seguimos acá, vamos a encontrar que tenemos que la sumatoria que esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Ahora continuamos. Lo que voy a hacer ahora es separar las sumatorias. Esto también es una propiedad de las sumatorias.
y ustedes pueden separarlas de esta manera. Aquí hay algo interesante y es que, bueno, cuando ustedes tienen un subíndice en uno de los elementos de la sumatoria, eso quiere decir que ese elemento dentro de la sumatoria puede ser distinto, puede cambiar. Así que en lo que respecta a esta expresión o esta parte de la expresión que tenemos nosotros de la ecuación, no podemos hacer más nada. Lo que sí podemos hacer, podemos trabajar con respecto a este otro lado. ¿Y aquí qué podemos aplicar? Bueno, si se dan cuenta, aquí no hay ningún subíndice. Como no hay ningún subíndice, vamos a hacer las veces o vamos a considerar de que con respecto a la sumatoria, mu es una constante. Y eso sí se puede resolver. Entonces, si mu no va a cambiar a lo largo de la sumatoria, ya ustedes saben, porque esto lo hicimos antes, ¿cierto? Saben que este resultado es igual a n por mu. Ya esto lo tienen clarísimo. Ahora ya ustedes sabrán qué es lo que va a pasar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar a mu y vamos a encontrar, adivinen qué, que mu va a ser igual a 1 sobre n y ahí tienen una fórmula o una ecuación para poder estimar la media. ¿Listo? Entonces hicimos todo este procedimiento para demostrarles a ustedes que un estimador que minimiza el error a través de la máxima verosimilitud para la media es la sumatoria de todas las observaciones sobre el número total de esas observaciones. Bien, y este mismo procedimiento se puede aplicar tanto como para sigma cuadrado como para otros parámetros en otras distribuciones. Entonces, chicos, la primera parte de esta clase la voy a dejar acá. En el próximo video vamos a retomar este tema y lo que voy a hacer a continuación va a ser terminar los otros ejemplos que están propuestos en la guía. Entonces tenemos que aplicar la máxima verosimilitud, continuar este ejercicio y aplicarlo para la varianza y hacer un ejercicio adicional con distribución exponencial y otro ejercicio para cuando nosotros tenemos ya los valores muestrales como tal. Entonces, no siendo más, chicos, gracias por su atención el día de hoy y pues vamos a continuar ya en el próximo video.